Voy a Ok, grabar. gracias. Adelante, adelante. Sí, yo le preguntaba, de acuerdo a los textos que usted nos envió y como sugerencia para lectura, en uno de ellos mencionaba las resoluciones u opiniones estimatorias no calificadas, que, que mencionaba que es cuando aún una mayoría de ministros vote porque algo es inconstitucional, hay una norma inconstitucional, no es mayoría calificada, es decir, no son los 8 de los 11 que votan, y entonces por esa causa no tiene validez, digamos, ¿no? Sí. Y si por otro lado, si usted conoce, porque mencionaba que ni siquiera tiene carácter como de precedente, Exacto. entonces me preguntaba si conoce usted alguna resolución que haya sido usada en alguna discusión posterior, que es decir, que no, estas opiniones no calificadas, ¿qué pasa con ellas? ¿Se pierden? ¿Ya no son usadas en ninguna otra, para ningún otro procedimiento? Gracias. Ah, qué bonita pregunta. Mira, te voy a explicar. Y de hecho hay un artículo de Rubén Sánchez Gil que te lo puedo compartir en el WhatsApp, por lo pronto en el WhatsApp y después en el Google Classroom. Ahorita está, no, o sea, está vacío porque no tengo material ahí, pero te lo comparto tranquilamente. ¿Cuál es es un artículo de Rubén Sánchez Gil y de Eduardo Ferrer MacGregor sobre el tema específico que tú preguntas? Fíjate sobre la cosa juzgada en materia de acción de inconstitucionalidad. Fíjate que la cosa juzgada tiene un efecto muy importante, porque si bien la acción de inconstitucionalidad puede prosperar y hay cosa juzgada, también no puede prosperar y también hay cosa juzgada. Es lo que dicen en síntesis en un interesante artículo. Pero ¿qué pasa con estas resoluciones que tú estás denominando, bueno, que se denominan resoluciones u opiniones estimatorias no calificadas? La respuesta que dan estos autores es, si bien hay 6 o hay 7 ministros que se pronuncian por la inconstitucionalidad, no se alcanza la mayoría calificada de 8 ministros de la Corte para declarar procedente la acción e invalidar la porción normativa respectiva. ¿Estás de acuerdo? O sea, no reúnes Sí, 8. sí. ¿Qué dice Sánchez Gil, Rubén Sánchez Gil y Ferrer MacGregor? Eduardo Ferrer MacGregor dicen, ante una resolución estimativa no calificada de que haya 6 o haya 7 ministros, el resultado es declarar la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad y hay cosa juzgada. ¿Por qué? Porque el objetivo es obtener la declaración de invalidez de una porción normativa determinada. Entonces, la respuesta a tu pregunta es esta. ¿Qué pasa? Pasa de que se declara improcedente la acción y hay cosa juzgada entre las partes. Ahora. Entonces, ¿pueden volver a presentar la controversia? No, claro que no. Hay cosa juzgada. No lograron la mayoría simple, pero necesitan 8 ministros para declarar la invalidez. No lograron su propósito, no la pueden volver a promover porque hay cosa juzgada, estimada alumna. Ok, entiendo. Gracias, Te profesor. voy a enviar este artículo para que tú tengas la bondad de analizarlo. Pero hay otra pregunta que también puede suscitarse con relación a lo que tú me estás indicando. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que podremos utilizar los argumentos esgrimidos en una acción de inconstitucionalidad en un juicio de amparo. Y la respuesta es sí. Sí, porque entre partes Ok, puede haber una cosa juzgada. Pero si yo tomo y desgloso, y hay una mayoría simple de ministros, claro, no prosperó una acción de inconstitucionalidad, pero lo podré hacer yo valer, fíjate, en un amparo en contra de esa normativa. La respuesta es sí, lo puedes utilizar. Me dices, ¿hay alguna cuestión? Creo que tu pregunta también tiene que ver con qué sucede, considera, no. ¿Conoce alguna resolución de este tipo que haya sido usado como referencia en alguna discusión doctrinal posterior? Más bien, conozco
lo que te estoy afirmando que dice este artículo, pero conozco lo que te estoy diciendo. Esos argumentos desestimados en la acción de inconstitucionalidad pueden surtir sus efectos en la vía de amparo, sabiéndolo promover. De acuerdo. Benítez Segura, ¿trae usted abierto su micrófono? ¿Está haciendo ruido? O no sé quién está haciendo ruido, les pido porque perturban. Bueno, no sé, lo mencioné porque aquí saltó. Bueno, ahora bien, Gabriel López León, ¿está por aquí? Sí, profesor. Dime, por favor. Con relación a la pregunta que le envié. Sí, léela, por favor. De acuerdo. Creo, no estoy seguro, profesor, pero leí otro tema. Tomé la planeación que trae las fechas y yo estuve leyendo sobre la acción de constitucionalidad, no sobre el amparo. Usted está sobre una planeación particular de usted y nos dijo que la unidad 3 y 4, creo que ahí me confundí. Pero ahorita... Es que la 3 y 4 son para mi otro grupo, el de la mañana, pero no importa, es amparo finalmente. Ok. Bueno, entonces creo que sí aplica. Yo lo que leí es que la acción de constitucionalidad tiene el precedente en 1920 en la Constitución austriaca y ahí implementan la revisión de propuestas de leyes. Entonces lo que le preguntaba a usted, si cree conveniente que se pudiera reutilizar este sistema a fin de que no salieran leyes que después tengan que llevar a una acción de inconstitucionalidad. Y también le preguntaba sobre los actores que pueden interponer una acción de constitucionalidad, son muy específicos. Y le preguntaba si es posible que pudiera hacer la academia, ya que son los estudiosos de estos temas. Ok, mira, te voy a responder de esa manera. Ahorita que mencionas a Hans Kelsen y la corte austriaca, Hans Kelsen era parte de la corte austriaca. Me parece que era el presidente. ¿Y qué crees que le pasó? No sé, profesor. ¿Qué se te ocurre? Algo que ocurre mucho en nuestro medio. Pues lo han de haber demandado o lo han de haber... Aprovechó el cargo para cambiar a su favor algunas. ¿Qué crees que le pasó? A Hans Kelsen, ¿eh? Hay por ahí un biógrafo de Hans Kelsen que se llama Rudolf Metal, también por ahí está en internet, véanlo. A Hans Kelsen, el creador del Tribunal Constitucional Austriaco, ¿qué creen que le hicieron los partidos políticos de su época? Era un cargo vitalicio, ¿eh? Bueno, no sé si siga siendo, pero pues él creía que era vitalicio su cargo. ¿Qué creen que le pasó? Lo sabotearon. Más peor. Bueno, sí lo sabotearon, pero ¿qué le hicieron? Algo que Pues lo destituyeron. ¿Quién me dijo eso? Lara. Ah, ok. Ok, ¿cómo te llamas? Gerardo Lara. Gerardo Lara. A Hans Kelsen lo destituyen por cumplir con su tarea. Tuvo que interpretar un artículo del Código Civil sobre el divorcio y los partidos políticos se enfurecieron y lo corrieron. Lo echaron. Entonces, para que vean que la historia no se acuerda de quién fue a quien se le ocurrió la brillante idea de echar al gigante Hans Kelsen del Tribunal Constitucional, pero la historia siempre paga bien al que bien se conduce. Entonces, Hans Kelsen es un gigante. Él lo corrieron, como nos puede ocurrir en la vida ordinaria. A quienes no somos esa clase de gigantes, pues imagínense cómo nos pueden maltratar. Pero siempre hay una razón de ser de las cosas. La labor de Kelsen pues es doctrinaria, pero sí, les quería contar esta anécdota a propósito de la pregunta de Gabriel. Y te quiero yo también comentar en ese sentido. Tú dices, ¿podríamos utilizar una instancia constitucional de manera de que el legislativo estudiara previamente vicios de constitucionalidad? Y creo, estimado Gabriel, que tú has dado en el clavo.
los alemanes, por eso son los alemanes. Digo, las instituciones en un país están porque sirven, porque se les deja servir, no porque se les está controlando o manipulando. O sea, una institución sirve. Y la institución alemana, los alemanes dicen, estamos en el Bundestag, estamos elaborando una ley que va a regular esto, pídele la opinión a la Corte. Pídele una opinión a la Corte para que nos diga qué vicios advierte prima facie. Sí, ¿y qué hacen los alemanes con la ley? La votan, la aprueban y nada más se quedan con la legislación aprobada. No, la evalúan, están siguiendo el desempeño de la legislación. Entonces, ¿por qué las instituciones sirven? Pues porque se usan correctamente. Yo quisiera ver que nuestros legisladores tomaran esos ejemplos, pues para que hicieran mejor su trabajo, pero como que lo veo difícil, ¿eh? Bueno, ya le contesté, estimado alumno. Me da mucho gusto Todavía, ¿no? tu pregunta. Los legisladores. Sí. Ah, y la academia. No, la academia Ajá. tiene que seguir siendo academia. La academia está muy, en México tenemos que tener una academia. O sea, si vas a ser investigador, pues que seas investigador realmente. ¿Qué tenemos? Pues que tenemos en México. Bueno, ¿para qué citar? ¿Para qué ofender aquí a alguien? No, no voy a hacer las demandas, ¿no? Pero la verdad es de que en México la academia tiene que ser academia criticando, cuestionando, denunciando las decisiones de las cortes, de los tribunales. Tiene que hacer su función de la academia. Crítica, propositiva, pero cuestionadora. No una academia dócil. No, lo que usted diga. No, una academia tiene que ser academia. Y no tiene que irse a meter a las acciones de inconstitucionalidad, salvo para criticar, para cuestionar, para denunciar. Para eso está la academia. Técnicamente así debería de ser. Bueno, le he respondido, espero, está usted servido, estimado Gabriel. Sí, profesor. Karen Montserrat Sea está aquí. Sí, profesor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi duda es, ¿cuáles las diferencias más claras o principales entre las acciones de inconstitucionalidad con las controversias constitucionales? Si sabemos que ambas son un medio de control de la regularidad. Sí. Ay, como que se te perdió. No te escucho. ¿Sí me escucharon? No. ¿La vuelves a repetir, por favor? ¿Cuáles son las diferencias entre las acciones de inconstitucionalidad con las controversias constitucionales? Sí. Ok, te voy a mencionar algunas de estas diferencias que podemos tomar en consideración. Fíjate, generalmente la controversia constitucional implica una invasión a la esfera competencial de determinadas autoridades, ¿sí? En tanto, en la acción de inconstitucionalidad hay una lucha por denunciar o desenmascarar, válgame esa frase, la contradicción que existe entre un segmento, una porción normativa y la Constitución y los tratados de los que México forma parte integrante. Por un lado, en la controversia constitucional, los poderes constituidos son los que ejercitan la controversia constitucional. Un municipio, una alcaldía, la legislatura de un estado, por ejemplo, el titular del Ejecutivo Federal, una de las cámaras del Congreso de la Unión. Me explico. Mientras que en la acción de inconstitucionalidad hay un diferente catálogo normativo de actores legitimados para promoverla.
señalados en el artículo 105, fracción segunda de la Carta Magna. Entre ellos, un porcentaje del 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, el fiscal general de la República y también los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o bien del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en las materias propias de su encomienda. Derechos humanos, derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Los efectos de la sentencia en la acción de inconstitucionalidad consisten en declarar, en obtener la invalidez de la normativa impugnada, en tanto que en la controversia constitucional el objetivo es obtener la invalidez de la norma o el acto impugnado. Y quisiera yo ser puntual. En la acción de inconstitucionalidad, la invalidez se traduce en la inconstitucionalidad de la normativa impugnada y, como dicen en las decisiones, la expulsión del orden jurídico nacional de esa fracción o segmento normativo impugnado. ¿Cuál estuvo esa pregunta? ¿Sí? ¿Seguimos conectados? ¿Estamos conectados, estimados alumnos? Sí, profesor. Karen, creo que tienes otra pregunta, ¿no? Sí, profesor. Gracias por la aclaración del anterior. Y la otra es de que se puede darse una acción de inconstitucionalidad entre un tratado internacional y la propia Constitución. Ajá, es la pregunta. Permítame, déjame localizarla porque aquí la tengo. Sí, profesor. Lo que tú estás preguntando me parece muy importante porque nos va a permitir retomar propiamente. Todavía no llego a José Eduardo Segura Benítez. Todavía no llego, creo que es el siguiente. Aquí está. Puede darse una acción de inconstitucionalidad entre un tratado y la propia Constitución. Y si es el caso, ¿cómo se puede llegar a resolver ya que los tratados son elevados al rango constitucional? ¿Me permites darte un consejo, estimada Karen? Sí, profesor. Adelante. En la expresión, a pesar de que está reconocida, de que la expresión, a pesar de que está preceptuada en la Constitución, a pesar de que incluso múltiples autores de prestigio lo dicen, es un pleonasmo decir tratado internacional. Todos los tratados son internacionales. Entonces, la propuesta es, habla de los tratados de los que México forma parte integrante o de los que México los ha suscrito con aprobación del Senado, porque tratado internacional van con lo mismo, es un pleonasmo. Desde mi modesto punto de vista. ¿Tienes la Constitución a la mano, estimada Karen? No, profesor. Es que ahorita tengo dos problemas con mi internet, entonces no puedo entrar bien. Bueno, ¿quién tiene la Constitución a la mano? Hay que tenerla, por favor, a la mano, si son tan amables. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, por favor, ¿me puedes leer esta fracción, artículo 105? ¿Cómo empieza el 105? 105 de la Constitución Política. El artículo 105, por favor. Corte de Justicia de la Nación conocerán los términos que señale la ley reglamentaria de las controversias constitucionales. Permíteme, con excepción de las que se refieran a la materia. Estimado alumno, espérate. 105, fracción segunda. Okay. Ver artículo 105, fracción segunda de las acciones. De las acciones de
inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Ajá. Las Inciso, acciones de inciso, inconstitucionalidad permíteme, podrán- espérate, estimado alumno, lee el inciso G y luego lee el inciso H. Inciso E, derogado. El inciso H, el organismo garante que establece el artículo de la Constitución en contra del local, así como de tratados internacionales celebrados y aprobados por el Senado de la República, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en legislaturas locales. Y lee por favor el inciso B. Fracción 1, inciso B. Si es tan amable. La federación y un municipio. No, la fracción 2, inciso B. Estamos en acción de inconstitucionalidad. Fracción 2, inciso B, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Sí, a ver. Pero léelo más claro porque se cortó. Que si quiere le apoyo. Es mejor que tú me apoyes, Gerardo. ¿Tú eres Gerardo? Así es. El A ver. inciso B, A ver, mejor, mira, vas a leer la fracción segunda, inciso B, por favor. Y luego el Muy bien. inciso H. muy bien. El equivalente, inciso B, el equivalente al 33% de los integrados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Ajá. Y luego el inciso. Y el inciso H dice, el organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los órganos garantes equivalentes en las entidades federativas en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿se puede? Fíjate, hay una contradicción entre el tratado internacional y la Constitución. No puede ser esa contradicción en materia de derechos humanos, porque en materia de derechos humanos los hemos reconocido. Los tratados tienen plena vigencia y surten totalmente sus efectos en materia cuando reconocen, cuando establecen un derecho humano. Si lo pueden reconocer, lo amplían, la Constitución política prima en cuanto a las acotaciones, a las excepciones, pero no puede haber ahí una contradicción. ¿En dónde sí puede haber una contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales? En todas las demás materias. Puede haber contradicciones y lo que está diciendo esta fracción segunda es de que el Senado puede impugnar los tratados de los que México forme parte cuando exista esa contradicción con la Constitución General de la República. De la misma manera, el Instituto Nacional de Transparencia también puede instaurar acciones de inconstitucionalidad en contra de tratados que vulneren el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. ¿Respondí tu pregunta? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. A ver, por aquí está. Ahora sí, José Eduardo Benítez Segura. No Sí, se encuentra profesor. José. A ver, antes. Lo que pasa es que igual. Sí, antes, por favor, ¿tienes a la mano la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105? Sí, déjame nada más las abro aquí en mi computadora. Sí, por favor.
¿Sí me escuchan bien? Lo que pasa es que tengo algunos problemas de conexión. Sí, te escucho perfectamente. Ya la abrí. Muy bien. ¿Cuál fue tu pregunta? Oh, sí, con respecto a los elementos que integran las sentencias que resuelven las acciones de inconstitucionalidad. Ahorita hablaba con respecto al acto que emiten y también al final la parte de la invalidez, lo que comenta que es la acción de inconstitucionalidad, pero quisiera saber como que los elementos que conforman como tal la sentencia. Muy bien. Anota, por favor, estimado Jorge Eduardo, artículos 41, 43, 44, 45, 71, 72 y 73 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. No te voy a pedir que la leas toda, pero por ejemplo, lee el 41. Es aplicable a la controversia constitucional y a la acción de inconstitucionalidad. Léelo claramente, por favor. Capítulo sexto de las sentencias, artículo 41. Las sentencias deberán contener 1. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones, objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las conducentes a tenerlos por demostrados. 2. Los preceptos que la fundamenten. 3. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimaren violados. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando en su caso los órganos obligados a cumplirla, las normas generales, actos u omisiones respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declara la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada. 5. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento o declaren la validez o invalidez de las normas generales, actos u omisiones impugnados y en su absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen. Y 6. En su caso, el término en el que la parte condenada realiza la actuación. Perfecto. ¿Alguien más tiene la ley reglamentaria abierta? Sí, profesor. Ahora te pido, tú eres Gabriel, ¿verdad? Sí, profesor. Ahora te pido por favor que leas el artículo 72, aplicable exclusivamente a la acción de inconstitucionalidad. Por supuesto, estoy llegando a él, ¿eh? Estoy en el 72. Sí, Las por resoluciones favor. de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas si fueren aprobadas por cuando menos 8 votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. Punto y aparte. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Perfectamente. O sea, ahí está la salvaguarda de que si no se alcanza la mayoría de ministros para declarar la invalidez, esa acción se va desechada, se declara improcedente y es cosa juzgada. Y si le aplicas, pero si esa acción de inconstitucionalidad es declarada procedente y es inválido ese artículo, la acción de inconstitucionalidad tiene el efecto de que le permita al afectado promover una incidencia regulada en la ley de amparo para exigir el cumplimiento de la ejecutoria. Entonces, por ahí tienen ustedes un amplio campo de trabajo para examinar acciones de inconstitucionalidad declaradas procedentes y que de pronto a algún funcionario se le ocurra ejecutar una norma inválida, para que vean que no es un juego ni nada más está de chocolate esta situación.
Bueno, ¿quién sigue? Gerardo Lara, espero haber respondido tu pregunta, estimado Jorge Eduardo. Gracias, profesor Kemal. Muy bien. Gerardo Lara de la Garza, por favor, ¿qué pregunta tienes? Sí, yo, bueno, hice varias preguntas, pero solo la primera era saber en dónde están los requisitos para la admisión de un recurso cuando sale negativa o en contra un amparo indirecto, así, o sea, ¿cuáles son los requisitos básicos para que sea procedente el recurso, ya sea de revisión o si es una queja o y lo encuentro en la ley de amparo? Ah, ¿y qué otra cosa? Y bueno, también ¿cuál es la especial trascendencia constitucional? Porque se menciona muchísimo en las sentencias en amparos. Siempre hablan de la especial trascendencia constitucional. He leído más o menos pues que tiene que ver con pues que sea algo que realmente afecte o vulnere, ¿no? Los derechos fundamentales, que tienen que ser muy bien mm, eh, demostrado, porque si no, pues se desecha de plano. Y por último, una norma impugnada tiene vigencia durante el trámite de la acción de inconstitucional. O sea, si ya fue impugnada y alguien está impugnada, sigue teniendo, o sea, hasta que no sea desechada, sigue teniendo validez. ¿No es así? Exactamente. ¿Y Eh, qué preguntas? ¿Y qué tiene que ver con eso? o sea, son las preguntas que yo formulé. Y bueno, o sea, las he estado tratando de resolver y también las de mis compañeros, pero pues solo quiero saber, pues, que usted nos lo aclare. Por ejemplo, la más importante son los requisitos básicos para la admisión de un recurso. Ajá. ¿Cuál Mira, es? los requisitos básicos para la admisión de un recurso, en principio, yo te podría afirmar de que es la existencia de un acto que te genere un agravio. Porque tu pregunta es muy amplia, o sea, recurso, pues recurso es muy amplio. Recurso, ayer estaba oyendo a mi maestro Silvestre Constantino Mendoza González, un doctor en Derecho y juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Me dio clases hace 30 años. Me dio mucho gusto volverlo a ver. Recurso, ayer nos recordaba el maestro Silvestre Mendoza que significa volver a caminar, reencontrar el camino, volverlo a andar. Y de antemano, la materia prima de recursos, pues la existencia de un acto en un proceso que te causa un agravio. Segundo, la oportunidad para plantearlo. Tienes una oportunidad de unos días, un plazo que te concede la ley, tienes que plantearlo en tiempo y forma. Tercero, la expresión de agravios. En algunos sistemas de enjuiciamiento, la expresión de agravios puede ser directamente ante el órgano que emitió esa decisión o bien puede hacerse ante, estoy admitiendo a alguien, ante el órgano que va a resolver ese asunto. Hay que visualizar muy bien ante quién debes expresar tus agravios. Y evidentemente tienes que estar, sobre todo en materia civil, tienes que vigilar que ese recurso esté bien admitido. Hay un auto en materia civil propiamente que se denomina auto de bien admitido el recurso de apelación. Digamos que en materia de amparo, por ejemplo, también suele acontecer de que se tenga por presentado un recurso, pero es el colegiado quien lo tiene por admitido. Entonces, esos sistemas de enjuiciamiento te van habilitando para conocer efectivamente cómo están operando los tribunales con relación a la interposición de los recursos. Los recursos, por otra parte, son de orden público, en beneficio están establecidos
en beneficio de las partes y es de interés público que sean resueltos. ¿Qué otra pregunta tenías? ¿El de la especial trascendencia? Así es, sí, la especial trascendencia. ¿Te puedo preguntar algo? ¿De Sí, dónde sacaste este concepto? Me es muy interesante. ¿De qué libro? ¿Qué autor lo dice? Por favor. Yo la primera vez que di con esa forma, ese término, fue leyendo, de hecho, una sentencia en la que es una queja administrativa en la que a un trabajador del Estado lo ay, o sea, ya no le permiten laborar. ¿Cómo se le dice a eso? Lo vetan, y bueno, el asunto es que pues fuimos a varias instancias y hubo varios recursos de queja y invariablemente los magistrados se pronunciaban al respecto de la trascendencia de la especial, porque decía que no era algo que estuviera afectando a los demás, sino o a él en sus derechos humanos, porque él ya había quedado demostrado, pero pues eso es lo que me causa conflicto, porque realmente él estaba vetado para poder trabajar. O sea, ¿cómo no iba a existir ese supuesto, ¿no? Ok, muy bien. Me llamó la atención ese asunto que tú planteas de la especial trascendencia. Te voy a contestar, me llamó mucho la atención y te cuento lo siguiente. Ese concepto de la especial trascendencia no es del derecho mexicano, es del derecho español. Sí te creo que lo hayas visto en una sentencia porque los magistrados suelen abrevar doctrina española principalmente para construir el andamiaje argumentativo de sus sentencias. Pero yo te sugiero que, y de hecho tengo una notita, un artículo que lo voy a compartir en WhatsApp para que todo el mundo lo vea. La especial trascendencia, fíjate que es un requisito que pide el Tribunal Constitucional Español por parte de los abogados, porque al igual que otras cortes, únicamente atrae algunos asuntos, únicamente admite a trámite. Y los abogados en el foro español tienen que fundar un requisito que se denomina el de la especial trascendencia constitucional. Entonces, qué bueno que me das la oportunidad de responderte esta pregunta que me llamó mucho la atención y por eso te digo, ¿de dónde has leído eso? Dices tú, lo leí en una sentencia, te creo porque hay magistrados que les gusta mucho el derecho español, pero ese requisito se exige en Madrid y o en España. Entonces, si en algún momento litigas por allá o te gradúas en la Complutense de Madrid, pues ahí lo puedes encontrar, ¿no? Te voy a ayudar con ese insumo documental, si me lo permites. Ahora. Muchas gracias. Una norma impugnada. A ver, ¿tienes la ley reglamentaria de los artículos 1 y 2? Sí. A ver, dices, una norma impugnada tiene vigencia durante el trámite de la acción de inconstitucionalidad. En principio sí, pero lee el artículo 64, segundo párrafo de la ley reglamentaria. Y ahorita te cuento una historia. Muy bien. 64. Yo lo tengo, profesor. Por favor. Dice, en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, los plazos a que se refiere el párrafo anterior serán respectivamente de 3 días para hacer aclaraciones y de 6 días para rendir el informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la ley impugnada. Ajá, a ver. Estás muy bien. Me parece que es el tercer párrafo, por favor. Es muy breve el tercer párrafo.
La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? En controversia constitucional, la ley dice, ojo, lo que la ley dice es posible suspender los efectos del acto o de la norma impugnada en controversia constitucional. En acción de inconstitucionalidad, artículo 64, tercer párrafo de la ley reglamentaria dice, admitida la acción de inconstitucionalidad, no procede la suspensión de la norma impugnada. Por tanto, en sentido contrario, contrario sensu, una norma permanece vigente durante la tramitación de una acción de inconstitucionalidad. La respuesta, siguiendo la ley, a la letra de la ley, es sí, porque no procede la suspensión en acción de inconstitucionalidad, pero te voy a contar algo. Con motivo de la impugnación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el 2018, el ministro Alberto Pérez Dayán emitió la primera suspensión tocante a una acción de inconstitucionalidad. Las partes recurrentes, las partes que impugnaron esta determinación, dijeron, momento, la ley dice de que no procede la suspensión en acción de inconstitucionalidad. La sala, ante su sorpresa, confirma la decisión del ministro Pérez Dayán, con lo cual se inaugura una etapa nueva en donde, en algunos casos, haciendo una interpretación progresista, este señor ministro de la Corte, muy respetable, muy distinguido, pues está inaugurando la etapa donde ya es procedente otorgar suspensiones en acción de inconstitucionalidad. Me da muchísimo gusto contestar tus preguntas, ¿eh? Entonces, pues ahí te las presento mis respuestas. Espero estás servido, mi querido Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Brenda Paz, ya vamos a terminar. Brenda Paz, por favor. Anda por ahí. Bueno. Brenda Paz me hizo una interesante pregunta. Fíjense de que en la cuestión del amparo me hizo una pregunta relacionada con el amparo por invasión de esferas y la controversia constitucional. La voy a responder la próxima semana porque ya nos queda muy poquito tiempo. Pero es un asunto muy interesante con relación al cual les voy a pedir la lectura de Rafael Coello Cetina en un artículo que tiene publicado donde habla de estos dos elementos. Las personas morales oficiales pueden acudir al amparo por invasión de esferas o deben hacer uso de la controversia constitucional. Esa es la pregunta de Rafael Coello Cetina. Se los envío para que lo lean. De todas formas, ¿qué toca la próxima semana ver, estimados alumnos y alumnas? A ver su planeación académica. ¿Qué toca ver la próxima semana? ¡Jule! Ya lo tengo, profesor, permítame. El tema 3, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Exactamente. Para el 4 de septiembre y también el tema 4, juicio político. Exactamente. Vamos a entrar ya en estos dos últimos temas muy importantes, porque tenemos que ir de la manita en la materia de amparo junto con el grupo de la mañana. Con algunas adecuaciones, ustedes tienen la guía, al igual que la tienen los compañeros de la mañana, pero los quiero conducir de la mano porque podemos ahí ya hermanarnos. Ellos ahorita tienen como ustedes han podido ver en el chat, hay preguntas con relación al anterior plan de estudios. Entonces van a tener estos insumos para que ustedes vayan visualizando que ustedes no se han perdido de algo, pues es un capítulo introductorio de parte de ellos y por eso yo dejé estos temas grandes al principio para ir hermanados todos en la materia del amparo
y podamos entablar una comunicación uniforme entre ambos grupos. Les agradezco mucho su atención. ¿Alguna pregunta más? No, profesor, muchas gracias. Bueno, pues que tengan ustedes buen fin de semana, disfrútenlo mucho y nos vemos. Espero sus preguntas a partir del jueves, por favor, para Gracias, continuar profesor. adelante. Gracias. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Igualmente, gracias.